tenemos este problema de geometría en el cual tenemos un cuadrado que está dividido en 4 triángulos, 3 de ellos conocemos su área y nos piden que encontremos el área del triángulo azul. Para sacar el área de un triángulo todos sabemos que necesitamos la base y la altura, base por altura dividido 2. En este caso no tenemos ninguna de esas medidas, nos vamos a ayudar de que es un cuadrado, por lo tanto si a esto le llamamos lado del cuadrado, esto va a ser el lado del cuadrado, el lado del cuadrado, el lado del cuadrado. Ahora vamos a trabajar con el área del triángulo ABO y con el triángulo DOC. Y vamos a marcar las alturas correspondientes a esos dos triángulos. Recuerde que tiene que ser perpendicular a la base. Y vamos a trazar esta otra altura que la vamos a llamar H2, a la otra la llamamos H1. Ahí tenemos marcadas las dos alturas. Vamos a plantear la fórmula para calcular el área de un triángulo, dijimos recién, base por altura dividido 2, donde en este caso la base sería el lado del cuadrado y la altura sería H2. Reemplacémoslo acá. Y el área de DOC sería lado por altura 1 dividido 2, base por altura dividido 2. La suma de esas dos áreas nos tiene que dar 50. ¿Por qué 50? Bueno, 40 de este triángulo y 10 de este triángulo. El tema es el siguiente. Fíjense que esta L está haciendo referencia al lado del cuadrado, que es la base del triángulo ABO. Y esta L está haciendo referencia a la base del triángulo DOC y también es el lado del cuadrado. Es decir, que estas dos medidas son iguales. Y también en ambos cálculos de área se está repitiendo este dividido 2. Entonces lo que nosotros podemos hacer en realidad es extraerlo como factor común para que nos quede algo similar a esto. Y ahora fíjense que en este paso H2 más H1 sería esta altura más esta altura, que no es ni más ni menos, si yo uno esos dos segmentos, la medida del lado del cuadrado. Es decir, que esto equivale a la medida del lado del cuadrado. Entonces nosotros podríamos reemplazar y poner lado por lado dividido 2 igual a 50, lo que sería lo mismo que el lado al cuadrado dividido 2. Y eso nos lleva a pensar que estas dos áreas juntas me están dando la mitad del área del cuadrado. Pero pará, porque nosotros no sabemos cuánto vale el lado del cuadrado, por lo tanto no podemos encontrar el área total del cuadrado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El triángulo ABO más el triángulo DOC me dan como resultado la mitad del cuadrado. Entonces ahora nosotros vamos a trabajar de la misma manera con los triángulos DAO y el triángulo COB. Y vamos a hacer el mismo planteo, vamos a marcar las dos alturas. A esta la vamos a llamar H3 y a esta la vamos a llamar H4 y vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos recién. Lado por H3 dividido 2 me va a dar este área. Lado, que sería base por altura, H3 dividido 2 nos va a dar 30. Más lado por H4 dividido 2, es decir, lado, base del triángulo por H4 por esta altura, dividido 2 nos va a dar este área azul. Nosotros no sabemos cuánto nos va a dar eso, porque no conocemos este dato, pero podemos trabajar de la misma manera que antes. Fíjense que lado y lado se repite y el dividido 2 también, entonces lo extraigo como factor común. Esto, de nuevo, representa el lado del cuadrado, porque la altura 3 más la altura 4 es este segmento más este segmento, que son iguales al lado del cuadrado. Por lo tanto, yo esto lo puedo reemplazar por el lado del cuadrado y que me queda lado por lado dividido 2, que es lo mismo que el lado al cuadrado dividido 2, que es lo mismo que la mitad del área del cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que este área más este área es la mitad del cuadrado. Y este área más este área también era la mitad del cuadrado. Es decir, que entre los 4 triángulos, mitad para cada uno, me representan el área total del cuadrado. Por lo tanto, 50 va a ser la mitad del área del cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que esto más esto me tiene que dar 50. De esa forma obtenemos que el área del triangulito azul va a medir 20 unidades cuadráticas, que es lo que le falta a este 30 para llegar a 50. Y fíjense el video que está apareciendo en pantalla. Llegamos a una conclusión. No importa dónde esté posicionado ese punto O que me genera el vértice común de los 4 triángulos, si yo lo muevo, las áreas de los triángulos que están enfrentados siempre van a ser iguales.